estés preparado tú y estés corriendo en un momento. Bien, buenos días. Damos inicio a la última sesión de este congreso, en el que queremos presentar y compartir con todas vosotras un proyecto en el que nos encontramos implicados, algunos de los que estamos en la mesa y también otros que están en la sala, como Rubén o Ramón o Wellington, que es un proyecto financiado por el Ministerio en el marco de la gestión de los fondos Next Generation, que lleva por título Transición digital de las administraciones públicas e inteligencia artificial, claves, riesgos y propuestas de política regulatoria, el proyecto Digitapia, que codirigimos la profesora Velasco y yo mismo, y en el que participamos un conjunto de profesores y profesoras de diferentes universidades españolas y europeas y también de Argentina, con la finalidad de contribuir a la definición de un marco jurídico que facilite la transición, la transformación digital de las administraciones públicas españolas hacia el uso de la inteligencia artificial. En el marco de este proyecto tenemos previsto llevar a cabo diferentes actividades, una de las cuales es el desarrollo de seminarios como el que nos reúne hoy aquí, con el fin de poder diseñar, discutir y concretar una propuesta normativa que se ponga a disposición de las administraciones públicas españolas a los efectos de dar respuesta a, esperemos, a buena parte de los problemas que se han ido identificando en este seminario y que en general hemos también observado que puede implicar el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de las actividades y el funcionamiento de las administraciones públicas, en la prestación de los servicios públicos y en la relación entre las administraciones públicas y la ciudadanía. Bien, precisamente en el marco de este proyecto y para facilitar este proceso de desarrollo y de propuesta de una normativa que pueda ser adoptada para garantizar los derechos de la ciudadanía frente a las administraciones públicas cuando se utiliza la inteligencia artificial, les comentaba hace un momento que tenemos previsto desarrollar diferentes seminarios. Hoy empezamos con estos 2 días hemos empezado con este primero. También tenemos previsto desarrollar otros seminarios a lo largo de los próximos meses en relación con el derecho a la buena administración, con la gobernanza de la transformación digital, con el uso de la inteligencia artificial a la toma de decisiones públicas y en particular cómo puede contribuir la inteligencia artificial a la mejora de la toma de decisiones en el marco de la contratación pública, también en relación con el control del uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas y finalmente un último seminario para ver cómo las administraciones públicas se dotan de los recursos necesarios para poder abordar este proceso de transformación digital y en particular cómo deben formarse, ¿no?, los empleados al servicio, las personas al servicio de las administraciones públicas para poder participar activamente en este proceso. Estos serían los 6 seminarios que hemos previsto para también dar apoyo a los objetivos del equipo. Ya estamos en fase prácticamente de presentación pública de una página web y también tenemos previsto, ya lo tenemos diseñado, un newsletter con el que daremos información sobre las actividades del proyecto y también sobre los resultados que vayamos obteniendo. Todo ello ya lo tenemos ya prácticamente finalizado en su diseño y confiamos en que los próximos días pues podamos ya ponerlo en funcionamiento, pero en cualquier caso no quería perder la oportunidad que hoy os teníamos aquí delante pues para hacer ya esta primera presentación, aunque sea de la imagen. Y bien, ¿qué queríamos hacer en esta sesión de hoy y qué es lo que haremos? Bien, lo que queríamos hacer era compartir una primera propuesta normativa sobre cómo podrían las administraciones públicas abordar la regulación del uso de la inteligencia artificial para dar respuesta a los problemas que hemos estado tratando a lo largo de estos 2 días. Sesgos, discriminación, opacidad, ¿no? Y por lo tanto cómo se puede garantizar la igualdad de todas las personas ante las administraciones públicas cuando se utiliza la inteligencia artificial y cómo podemos evitar o minimizar el impacto que el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas puede suponer para el principio de transparencia.
Esto era lo que queríamos hacer. ¿Qué podremos hacer? Pues simplemente hacer una presentación de los que entendemos que son los principales temas que se deberían abordar y dejar para otra ocasión en el debate sobre un contenido más concreto de esta regulación. Porque si no, correría el riesgo de que nos quedásemos sin comer. Y por tanto creo que a estas alturas y después de todo lo que hemos estado discutiendo y hablando aquí, pues lo más lógico, coherente y adecuado pues es simplemente lanzar esta presentación. Bien, ¿cuáles son, a nuestro entender, los aspectos, ¿no? y en particular a la vista de todo lo que hemos ido comentando a lo largo de estas interesantes sesiones que hemos tenido en estas salas durante estos 2 días, cuáles son, a nuestro entender, los aspectos que una regulación de la inteligencia artificial en la administración pública debería tener? En primer lugar, creo que deberíamos abordar, desarrollaré una valoración sobre el alcance, ¿no? de esta normativa, y después tendríamos que dar respuesta a cuestiones como cómo regulamos, qué regulamos, ¿no? y qué mecanismos de control nos dotamos. Intentando en estos 5 minutos dar algunos elementos, pues la primera cuestión, ¿no? sobre el alcance de la propuesta, es decir, cuando nos planteamos la oportunidad de regular o la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas y cómo ello puede incidir en la transparencia y la interdicción de los sesgos y las discriminaciones, pues primera cuestión deberíamos pensar si esto se debe regular con carácter básico para el conjunto de las administraciones públicas españolas en los diferentes niveles territoriales, o bien debe ser cada administración pública, cada nivel territorial, el estatal, el autonómico local, el que aborde esta regulación. Yo creo que esta es una primera cuestión que debemos plantearnos, ¿no? En segundo lugar, no podemos desconocer, y aquí lo hemos ido viendo en las diferentes intervenciones, que ya existe una legislación que, con mayor o menor acierto, está dando respuesta a algunas de las cuestiones que queremos abordar, ¿no? Pues desde la propia normativa de régimen jurídico del sector público, con su artículo 41, la legislación de transparencia, tanto la básica como, por ejemplo, la que se ha aprobado el año pasado en Valencia, ya empiezan a dar algunas respuestas. También la ley de igualdad, ¿no? La ley que se aprobó en julio de 2022, que también prevé un principio de transparencia que debe guiar el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Por lo tanto, esta es una primera cuestión que se debe solucionar. En segundo lugar, ¿cómo lo regulamos? Seguimos reconociendo unos principios que deben guiar la actuación de las administraciones públicas, y avanzamos hacia un reconocimiento explícito de unos derechos de la ciudadanía en relación con la transparencia de los algoritmos, en relación con la igualdad en el uso de los algoritmos. Debemos también prever unas obligaciones de las administraciones públicas para garantizar el cumplimiento de estos derechos, obligaciones, y por lo tanto garantizamos también unos recursos para que las administraciones públicas, sobre todo las administraciones locales, ¿no? puedan abordar estas obligaciones. También estas son cuestiones que debemos tener en cuenta cuando proponemos una regulación, porque no podemos ser grandilocuentes, pensar que lo vamos a regular todo, que lo vamos a conseguir todo, y como un brindis al sol, después cada administración pública pues tenga la dificultad de implementarlo, ¿no? No podemos olvidar también pues, que algunas de las experiencias que hemos estado conociendo aquí están lideradas por administraciones públicas que tienen recursos, conocimiento, etcétera, que les permite liderar, avanzar, más que lo que pueden hacer otras administraciones públicas. Bien, después, no podemos olvidar que cuando hablamos de inteligencia artificial, y lo hemos ido viendo en abundancia estos días, por un lado tenemos los algoritmos y por otro lado tenemos los datos. Por lo tanto, una regulación desde la perspectiva de la transparencia y la interdicción de sesgos y discriminaciones, pues nos debe llevar a valorar cómo regulamos el diseño y la implementación de los algoritmos, cómo se lleva a cabo el análisis de riesgos, a lo que se refería Adrián, ¿no? Que por cierto también forma parte del proyecto, no te he citado anteriormente, cómo garantizamos la transparencia, cómo se hace este acceso a los algoritmos, si lo hacemos a través de una garantía de la información sobre las especificaciones del algoritmo, y aquí en particular pues sobre su finalidad, sobre la necesidad de utilizar un algoritmo respecto a otros. Por lo tanto, este juicio de proporcionalidad que haga cada administración pública, cómo lo transparentamos, esto también es un aspecto importante, sobre la lógica utilizada por el algoritmo. Transparentamos el algoritmo, el código fuente, hemos visto que no es lo mismo, hasta dónde prevemos el algoritmo. Debemos establecer límites, son los mismos límites en relación a la transparencia que respecto a la inteligencia artificial.
el tema del registro de algoritmos que se comentaba en la experiencia del Ayuntamiento de Barcelona o también del ámbito de la salud. Y después también no podemos desconocer un aspecto que ha sido tratado en abundancia, ¿no? Las administraciones públicas no tienen capacidad para desarrollar sus propios algoritmos y los adquieren del mercado. Bien, ¿cómo garantizamos que este proceso sea transparente y, sobre todo, cómo garantizamos que los algoritmos puedan cumplir con los principios que nos hayamos fijado? Bien, por lo que se refiere a los datos, pues aquí nuevamente tenemos algunas dificultades que ya hemos ido identificando a lo largo de estos 2 días. En cualquier caso, es importante garantizar, y la normativa debería garantizar unos elementos mínimos de la gobernanza de datos, con la vocación de garantizar a su tiempo la calidad y la actualización de los datos, aspectos claves para garantizar también la ausencia de sesgos y discriminaciones. ¿Cómo garantizamos el acceso a estos datos? ¿Qué reutilización se puede hacer de los mismos? Sobre todo, ¿no? Ayer se comentaba, yo quiero replicar, ¿no? Lo decía Andrés, ¿no? Yo quiero poder jugar con el algoritmo para poder ver si contiene sesgos y discriminaciones. Bien, esto pasa por poder disponer de los datos y, por tanto, bueno, ¿cómo lo fijamos? Después también sería oportuno, ¿no?, valorar el uso que se hace de la inteligencia artificial en las actuaciones administrativas automatizadas, en la prestación de servicios digitales. Ayer hablaba Lorenzo, ¿no?, de los servicios de la ciudad digital. Bien, pues cómo garantizamos la trazabilidad, es decir, saber qué algoritmos se están utilizando. La explicabilidad, es decir, saber los motivos, ¿no?, en los que se basan las decisiones automatizadas. Y después también conocer si nos relacionamos con una persona o nos relacionamos con un algoritmo, ¿no? Se comentaba en la última mesa redonda. Por lo tanto, también garantizar lo que se conoce como la comunicación. Y finalmente, pues no podemos dejar de tener en cuenta que, aunque tenga un carácter transversal, en particular en relación con la garantía de la transparencia y de la igualdad en el uso de la inteligencia artificial, debemos establecer unos mecanismos específicos de garantía y control. O a lo mejor debemos pensar en unos elementos específicos en los mecanismos generales de control del uso de los algoritmos que persigan garantizar estos elementos. Bien, aquí hay un debate abierto, ¿no?, en relación, pues, si la reserva de humanidad, si la supervisión humana del uso de los algoritmos, si el control debe ser ex ante o ex post, si la certificación, si la auditoría son elementos o instrumentos adecuados para dar respuesta a estos problemas desde el punto de vista de la garantía y el control, estudios de impacto, medidas de mitigación de riesgos, garantías de supervisión. Por tanto, los instrumentos sobre la mesa son muchos, pero debemos también ser capaces, a través de esta propuesta normativa, de poder ver cómo se incorpora la administración pública, si una norma con carácter básico y general debe llegar a este nivel de detalle o simplemente debe indicar, ¿no?, unos principios que deben guiar estos instrumentos de garantía y control, etc. Bien, decía que acabaría a la hora de comer y son las 2, por lo tanto, mi intervención aquí acaba. A partir de aquí, a partir de aquí lo dejo en vuestras manos, en particular de Lorenzo, para pues poder ver cómo seguimos, y gracias por vuestra atención. Vamos ahí prisa, pero no había una mesa. Me dijeron que a las 2 acabase y a las 2 acabé. Bueno, muchas gracias. Y lo ha señalado Agustí, esto añadido a los proyectos, etcétera, que se dan en el marco que han servido la Cátedra Pagoda, el proyecto de prueba de concepto de registros de algoritmos del Ministerio, que ha apoyado también este congreso, pero también, entre otros proyectos, pues está este nuevo proyecto en el que no está mal decir que formamos parte de lo que fue la red de Derecho Administrativo de Inteligencia Artificial que fundamos hace 4 años. Y entonces, pues básicamente se van agregando pues, los profesores de Derecho Administrativo, profesoras que vienen, bueno, y algún extraño que viene desde fuera de Derecho Constitucional, pero que vienen trabajando el tema de los algoritmos públicos. Y que este proyecto, pero creo que tiene una visión muy interesante, aparte de hacer lo que hacemos como locos, publicaciones y todas estas cosas, es propuestas normativas concretas. Y esta es la que, al menos aquí, pues, se ha apuntado los inicios, y esta va a estar más centrada básicamente en el tema, si no me equivoco, aunque ayer hablamos de sesgos, pero esta va a ser sobre transparencia y explicabilidad de los algoritmos públicos, y entonces pues circularemos ese documento previo antes de la propuesta de todos los miembros
congreso a partir de, además de aprender de lo que hemos aprendido en este congreso, que tenemos que incorporar, y lo hemos visto entre otros en la última mesa. Entonces, pues simplemente no añado más a lo ya dicho, pero por aclararlo, que la visión es, pues más allá de todas estas cosas de publicaciones que señalamos, y no queremos quedarnos tan cortos como aquellos que se hacen famosos son como especialistas y gurús porque escriben algunos tweets o algún blog. Nosotros normalmente no llegamos a eso, sino que nos quedamos en algo mucho más trivial, como son publicaciones científicas serias y meditadas, pero sí que queremos hacer lo que no solemos hacer, que es esta propuesta normativa, que creo es útil. Y bueno, sin más, si queréis, he obligado casi a la fuerza a subir a la codirectora del proyecto, a Yuri, pero bueno, y ya para irnos a comer, pues muchísimas gracias. Lo dije al principio, aquí aparte de los invitados, los ponentes, los moderadores, lo excepcional era la calidad del público. La calidad del público porque lamentablemente estábamos en la universidad y deberían venir alumnos, pero desde hace muchos años que lo digo, yo no busco a los alumnos. Es decir, quien quiera venir aquí estoy encantado, pero cuando vienen alumnos pues habría que explicarle que es un algoritmo, a qué se dedica la administración, entonces pues no aportaríamos el conocimiento que creo que se ha aportado. Y sin más, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.